Buen día, compañeros. Hoy vamos a estar revisando el tercer tema de la de dirección, que corresponde a comunicación, y también estaremos revisando participación esta misma semana. Bien, la comunicación. Si bien cuando hablamos de comunicación se nos pueden venir mil ideas a la cabeza, es muy importante que aprendamos a cómo implementar la comunicación en las empresas. Dicen por ahí, todos los problemas son problemas de comunicación. Es decir, que todas las situaciones que se nos presentan se dan de alguna manera por fallas en la comunicación. Y esto es muy cierto a nivel familiar, con nuestras parejas, en los trabajos, en las empresas, en las instituciones de gobierno, etcétera. Entonces, si es un tema tan importante, ¿por qué las empresas no le dan la formalidad que necesita? ¿Por qué no existen canales formales de comunicación, sistemas formales de comunicación? Ese es el tema que vamos a estar revisando hoy. La comunicación. Dice aquí, nadie está a gusto con su nivel de comunicación. No me comunican, yo no sabía, yo no me enteré, etcétera. Es decir, todo mundo tenemos problemas de comunicación. Entonces, ¿qué hacer para evitarlos? Dice por aquí que la comunicación es el fluido vital de las organizaciones, es como la sangre para el cuerpo humano. ¿Por qué? La comunicación, bueno, la sangre lleva oxígeno a todo el cuerpo y eso pues nos permite vivir. Sin este elemento no podríamos estar vivos. La comunicación es lo mismo para las empresas. Dice, la comunicación da a las organizaciones el fluido vital para su operación. No se concibe una institución sin comunicación. Entonces, ¿por qué no ocuparse por crear un sistema que funcione? Eh, Podríamos hablar sobre los componentes de la comunicación, sobre los canales de comunicación, sobre los diferentes elementos. No es el fin o no es en lo que yo me quiero enfocar ahorita en este tema. Ahorita más bien me interesa cuál es el impacto y cómo poder implantarlo. Sin embargo, pues vamos a hacer una revisión algo rápida de qué se compone la comunicación. Dice, pues debemos tener un emisor, que es la persona que emite el mensaje. Debe existir un mensaje, debe existir un canal. El canal puede ser diverso, puede ser, por ejemplo, platicado directamente, se puede ser a través del celular, puede ser a través de tablas, me refiero de esos pizarrones, periódicos murales, correo electrónico, llamadas, correo electrónico, etcétera. Luego hay un receptor, que es la persona que va a recibir el mensaje. Y puede o no puede haber respuesta. Esto va a ser en función de que la comunicación sea unilateral o sea bilateral. Ahora, tipos de comunicación. ¿Qué tipos existen? Tenemos la comunicación ascendente, tenemos la comunicación descendente. Estos dos tipos de comunicación se refiere a cuando, por ejemplo, el director general en un organigrama se comunica con un encargado de producción. Es decir, dentro del organigrama se está comunicando con alguien que está abajo de su posición. Me refiero en el organigrama. Entonces, ahí estaríamos hablando de una comunicación descendente. Si fuera al revés, que alguien se comunica con su jefe o con alguien que está posicionado arriba en el organigrama, sería una comunicación ascendente. También tenemos la comunicación horizontal, cuando es comunicación entre dos puestos que se encuentran en el mismo nivel. Por ejemplo, podremos tener al encargado de marketing que platica o necesita comunicar algo al encargado de producción. Entonces, esa es comunicación horizontal. Y la comunicación diagonal es cuando un área se comunica con otra área, pero no, a lo mejor que es de una posición arriba, pero no es su jefe directo. Como por ejemplo el operario que se comunique con el encargado de finanzas o viceversa. Entonces, estos son tipos de comunicación: ascendente, descendente, horizontal y diagonal. Ahora, existen diferentes barreras de la comunicación. Ah, si ustedes investigan un poquito sobre este tema, van a poder encontrar que existen muchas barreras. Por ejemplo, puede haber barreras con el emisor, barreras en la transmisión, barreras en la recepción. Es decir, que yo como emisor tengo una imposibilidad de comunicar el mensaje, que
el canal que estamos utilizando no está no está en buenas condiciones, o barreras en la recepción, es que el que recibe el mensaje no está en condiciones de recibirlo. Otra clasificación de estas barreras puede ser barreras semánticas, fisiológicas, psicológicas y administrativas que vamos a definir ahorita. Por ejemplo, barreras de la comunicación físicas. Dice aquí que son son las circunstancias que se presentan en el medio ambiente que impiden una buena comunicación. Por ejemplo, pueden ser ruidos, la distancia, fallo de eficiencia de los medios que se utilizan para transmitir el mensaje, el teléfono, el micrófono, etc. Aquí la típica barrera que podemos mencionar o pensar es el ruido, que si tú estás en un lugar, por ejemplo, imaginemos en un área de producción, donde las máquinas hacen demasiado ruido y no te puedes comunicar con tu compañero, pues ahí evidentemente la comunicación se va a ver afectada. Cuando los motociclistas, no sé si entre ustedes hay alguno que salga a carretera en moto, cuando vas en carretera con algún compañero en la misma moto, es difícil hablar por todo el viento que hay. Entonces, esa sería otra barrera física de comunicación. ¿Por qué es importante identificar estas barreras? Para eliminarlas. Por ejemplo, en el caso de la moto, existen los cascos que traen adentro como su comunicador. Entonces, tú te pones el casco, tu compañero se pone su casco y pueden ir platicando a través del comunicador sin todo el ruido de afuera del ambiente. Entonces, eso ya permite una comunicación más efectiva. También dice aquí que la distancia. Esa es importante porque luego pasa que dos personas que se están comunicando están muy alejadas y no pueden estar juntas, ya sea por el tipo de proceso, ya sea por el espacio, ya sea por lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos a evitar esa barrera? Entonces, estas son algunas barreras. Otras barreras, las semánticas. Las barreras semánticas se refiere a cuando el significado de las palabras, bueno, es el significado de las palabras. Cuando este no se precisa, cuando se presentan diferentes interpretaciones, o cuando, por ejemplo, el receptor no interpreta lo mismo que dijo el emisor, sino que va a depender aquí de su contexto cultural. Por ejemplo, si una persona hace un pedido y dice que lo quiere lo más pronto posible. Pero, ¿esto qué significa? Miren, por ejemplo, si tú tienes una persona que no habla tu idioma, habla inglés o habla francés o lo que sea, ahí vas a tener una barrera semántica porque no vas a entender nada lo que te está queriendo decir esta persona. Y esto a lo mejor es el ejemplo típico de una barrera semántica. Sin embargo, hay muchas otras barreras semánticas también que son menos conocidas o menos comunes. Bueno, menos comunes no, sino menos conocidas. ¿Como cuáles? Existen a veces palabras que para ti significan una cosa y para otra persona pueden significar otra cosa completamente diferente, o expresiones. Por ejemplo, para un japonés las cosas son muy literales. Aquí en México es muy común que digamos, oye, ¿a qué hora llegas? Llego en un segundo. Si decía Yokoi Kenji, que es un japonés colombiano, que hablaba precisamente de esto, que él dice, si tú le dices eso a un japonés, él va a voltear a ver al lado. Dice, ¿cómo que llegas en un segundo? Yo estoy volteando al lado y no te estoy viendo aquí. Entonces, para ellos es una expresión muy literal. Para nosotros sabemos que llego en un segundo puede significar todavía me estoy por meterme a bañar, todavía estoy apenas saliendo de la casa, es probable que llegue en una hora, no sé. Es una expresión bastante ambigua. Entonces, este tipo de expresiones presentan barreras semánticas ya que pueden significar cosas diferentes para personas. También las palabras. En Cinépolis pasó algo hace algunos años en donde abrieron un cine en América del Sur, no recuerdo en qué país, pero ellos ponen en su dulcería pues palomitas, ¿no? Ahí dentro del producto que vendían, vendían las palomitas. Y la gente como que no se animaba a preguntar o a comprar las palomitas y se les hacía raro, entonces investigaron un poco y descubrieron que en ese país palomita significa pene. Entonces así le dicen al aparato reproductor masculino. Entonces la gente por eso no las pedía. Entonces allá se les dice de otra forma a las palomitas. Esto fue una barrera semántica que para un mexicano unas palomitas pues es el maíz y allá era otra cosa. Entonces,
Es importante identificar estas barreras de igual manera para eliminar su efecto y poder transmitir un mensaje de forma adecuada. Ahora, lo más pronto posible. Si hace tiempo en Racini, una empresa de tornillos, estaba el director general y le habla a él al director de producción y le dice, señor, hoy van a venir los japoneses a ver la planta, por favor necesito que le entregues los planos de tal proyecto antes de que se vayan. Y cuelga el teléfono. Entonces el director de producción le habla a su secretaria y le dice, oye, no recuerdo los nombres, ¿no? Le dice, oye, necesito que le lleves los planos a los japoneses lo más pronto posible. Y ahí se queda, ¿no? Entonces la secretaria estaba haciendo un trabajo, terminó su trabajo, agarró los planos y los llevó. Nada más que cuando los llevó, los japoneses ya no estaban porque se había tardado un poco. Ahí, ¿de quién fue la culpa? ¿Del director general, del director de producción o de la secretaria que llevó los planos una vez que terminó su trabajo? El director general le habla al director de producción muy enojado y le dice, te dije que le llevara los planos a los japoneses, nos urgía. Y él pues obviamente le habló a la secretaria y le dice, oye, a ver, yo te pedí que llevaras los planos lo más pronto posible, ¿qué pasó? Y le dice, sí, señor, pero usted me había encargado esto en la mañana y me dijo que urgía. Entonces, cuando me entregó los planos, me pidió que llevara los planos, pues yo terminé lo que urgía y los llevé lo más pronto posible. Entonces, aquí simplemente estamos hablando de un problema de comunicación. Si a lo mejor el director general le hubiera dicho, oye, fíjate que se van a las 11 de la mañana, entonces por favor llévalos antes de esa hora. Y él le hubiera transmitido ese mensaje a la secretaria de, por favor llévale estos planos a los japoneses, se van a las 11, entonces por favor antes, ¿no? A lo mejor ella le habría preguntado, a ver, estoy haciendo esto que me encargó, que me dijo que es urgente, y me está pidiendo que lleve los planos, ¿a qué le doy prioridad? Y ahí se habría podido evitar un problema de este tipo. Pero entonces vean cómo una significado o una frase puede significar cosas diferentes para nosotros. Esa es la parte importante. Otra barrera es las barreras psicológicas, que es cuando tenemos un cierto rechazo hacia el emisor o hacia el receptor, etcétera. Aquí dice rechazo del emisor al receptor o viceversa, o incluso a la información, cuando la deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales, temor, odio, tristeza, alegría o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se dice. Es decir, si yo le tengo miedo a quien me está dando el mensaje, por ejemplo, muy probablemente no voy a escuchar el mensaje. O si le tengo miedo al que le voy a dar el mensaje, también es probable que mi mensaje sea poco efectivo. Esas son barreras psicológicas. Por ejemplo, hay una persona que no me cae bien y estamos platicando. Y esa persona tiene el timbre de voz muy grueso. A lo mejor yo le voy a decir, oye, no me grites, ¿no? Yo siento que me está gritando por el tipo de relación que tenemos, pero resulta que no, la persona no está gritando, sino simplemente es así. Aquí hay un ejemplo. Hace tiempo estábamos elaborando en parte del perfil del líder que acabamos de ver. Se le preguntaba a las personas cómo las trataba su jefe. Y dentro de la encuesta nos dice, es que el ingeniero Ramírez nos grita mucho. Entonces, nosotros ya conocíamos a este ingeniero y era una persona que pues efectivamente tenía un timbre de voz bastante grueso. Entonces le decimos, oye, fíjate que tu gente dice que tú les gritas mucho. Y él nos dice, yo no les estoy gritando, ¿no? Pues así, ahora sí que así tengo la voz. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién tiene la razón? ¿Él que así tiene la voz? ¿O ellos que se sentían amenazados con ese timbre de voz? Le decíamos a él, mira, puede ser que tú no estés gritando, pero la percepción de tu gente es que sí. Entonces, aquí se hacen dos cosas. A la gente se le dijo, mira, ese es el timbre de voz del ingeniero, no te lo tomes personal. Y a él se le pidió que intentara modular su voz cuando hablaba con su personal para que también no se sintieran tan agredidos. Y de esa forma, pues se pudo trabajar un poco esta parte. Otro tipo también que dice aquí es cuando tenemos un rechazo hacia el mensaje. Por ejemplo, em,
Si hay personas que fuman y tú les estás diciendo, oye, fíjate que debes dejar de fumar porque te puede causar cáncer, porque te causa enfermedades, te baja el rendimiento físico, ahorita con el COVID es peligroso para enfermarte de COVID si eres una persona fumadora. Si ellos no quieren dejar de fumar porque pues ya tienen una adicción de años, van a tener un cierto rechazo al mensaje. Como decir, a ver, no me interesa lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, simplemente son tipos de barreras. Otras son las barreras administrativas. Estas pueden ser por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones en los procesos, evaluación prematura, desconfianza, amenaza y temor, periodo insuficiente para ajustar el cambio o sobrecarga de información. Es decir, se dan cuando, debido a la forma en cómo administramos el negocio, se dan estas diferencias en la comunicación que nos generan problemas. Por ejemplo, si yo imaginemos que no hay una comunicación efectiva entre vendedores y producción. Y los vendedores sacan y sacan pedidos y se atrasan los pedidos porque producción no los puede sacar a esa velocidad, pero producción no puede sacarlos no porque sean ineficientes, sino porque están a capacidad máxima. Entonces, ahí tendría que haber una comunicación de decirle, a ver, mi capacidad es esta, yo no puedo estar sacando los pedidos como tú dices. Pero este error se da debido a una falla en la comunicación por barreras administrativas. Vuelvo a repetir, es importante conocer estas barreras para identificarlas y eliminarlas. También, la otra comunicación. ¿Cuál es la comunicación informal? Como lo son los chismes y rumores. Decimos en las empresas, debes darle la importancia al chismecito. ¿Por qué? Nos guste o no, el chisme va a existir en las empresas. Entonces, por ejemplo, el chisme puede ser muy negativo en el sentido de que, oye, ¿ya escuchaste lo que andan diciendo? Que ya van a correr a Pérez, ¿no? Y Pérez todavía ni se entera. Y luego la gente se entera a veces que los van a correr antes de que les avisen. O empiezan a darse rumores como va a haber reducción de personal, van a correr al 20%. Y a veces ni siquiera son ciertos estos rumores, pero generan un ambiente algo tenso en las organizaciones y pues puede bajar la productividad, puede generar problemas. Entonces se tiene que tratar la comunicación informal en las organizaciones. Nos ha tocado ver el caso en el que literalmente instalaron una línea telefónica para chismes y rumores. Entonces, ¿qué pasaba si tú escuchabas un chisme? Podías hablar a la línea y decías, oiga, yo escuché que va a haber una reducción de personal. ¿Es cierto? Y en esa línea se encargaban de decirte la verdad. Si era cierto, te lo decían. Si no era cierto, también te lo decían para evitar precisamente todos estos chismes y rumores. Obviamente, este tipo de estrategias deben tener un sistema de comunicación bastante sólido. Porque si alguien se enteraba que iban a correr a un compañero y hablaba a la línea y le decían que sí, obviamente el compañero tenía que saber ya, no se podía enterar por esa línea o por algún compañero que lo iban a correr. La comunicación tenía que ser tan efectiva que la gente se enterara oportunamente de las cosas. Y ya los que no se habían enterado, que no les incumbía esa comunicación, pero que escuchaban un chisme, podían aclararlo a través de estas líneas. Entonces es importante darle formalidad a los chismes. Bueno, aquí solamente puntualizando la retroalimentación, pues como comentaba, no es invariablemente no está presente en la comunicación, puede o no estar, es una etapa, eh, bueno, pues simplemente se refiere a cuando hay una conversación, ¿no? Que tú das un mensaje y tu receptor te regresa otro mensaje. Ahora, ustedes van a realizar un sistema de comunicación de tarea. Esto lo vamos a explicar a profundidad en la clase que tengamos para puntualizar. Sin embargo, pues ahorita quiero que vayan viendo algunos de los elementos que necesita llevar su trabajo. Van a establecer un sistema formal de comunicación que lleve objetivo, políticas, normas, canales, medios, etc. Repito, lo vamos a profundizar en la clase, no se preocupen. Simplemente ahorita son algunos ejemplos de lo que son, por ejemplo, un objetivo de comunicación. ¿Qué finalidad tiene un sistema de comunicación? Pues eliminar todos los problemas de la organización debido a faltas y fallas de la comunicación y fortalecer la integración y satisfacción en el trabajo porque se está bien comunicado.
Una política de comunicación podría ser, es política de esta empresa desarrollar la comunicación en un clima de confianza y honestidad, manteniéndose bien comunicados en todos los niveles y todas las direcciones, fomentando la comunicación efectiva, diagonal y horizontal. Aquí algo importante, las políticas, los objetivos, las normas, no se pueden copiar de una organización a otra. Si se fijan, todo lo que hemos visto en la administración no se puede copiar. Y muchas empresas lo hacen. ¿Por qué no se puede? Porque hay organizaciones en donde la comunicación, por ejemplo, diagonal, sí es válida, sí es efectiva. Hay otras organizaciones en donde no se puede, debido a los procesos o lo que sea. Entonces, cada organización debe diseñar sus propias políticas. Normas de la comunicación. Como decíamos, las políticas sin normas no se pueden dar y las normas sin políticas no tienen ningún sentido. Las normas de comunicación podrían ser, por ejemplo, por norma se tiene una reunión de media hora todas las mañanas para cualquier rumor que se detecte, se para cualquier rumor que se detecte, evitando que se haga mal a la organización, y en ausencia del jefe se permite la comunicación directa con los colaboradores. Es decir, si yo voy a un área y necesito de un trabajador y no está su jefe, yo me puedo comunicar con él. Simplemente son ejemplos de normas de comunicación. Cada que recibas una información, comunicación, orden, instrucción o lo que sea, utiliza un cuaderno para que no olvides el encargo. Cuando des una instrucción o hagas un encargo, asegúrate que tu gente traiga una libreta y confirma que tu colaborador entendió correctamente la instrucción dada. Estos 3 puntos, muchachos, yo se los recomiendo ampliamente. Cuando ustedes vayan a ir, estén trabajando o les vayan a hacer un encargo, siempre llévense una libreta y te piden, oye, necesito que hagas esto, 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 apúntalo todo. Y al contrario, si tú estás encargándole algo a alguien, asegúrate que lo apunten. Y una vez que terminaste de recibir o dar la instrucción, confirma que se entendió todo. A ver, entonces, me pediste que hiciera esto, me pediste que hiciera esto y me pediste que hiciera esto. ¿Está bien? Sí. Ah, ok. Y lo haces. Créanme que esto es algo tan sencillo y que nos alza mucho como personas. Yo esto lo hacía en mi anterior, no, cuando trabajaba en Cinépolis. Y un día mi jefe me dice, me habla, yo obviamente pues voy, apunto todo lo que me dice y un día en una junta él nota esto con mis compañeros, dicen, ¿por qué todos no le hacen como Yaotzin? Dice, cuando él viene aquí a la oficina, trae su libreta, apunta todo, lo confirma y nunca se le olvida nada. Entonces, él lo instauró con los demás compañeros, pero esto es algo muy útil porque luego es muy común decir, ir y te encargan a lo mejor 3 cosas y dices, no, no es necesario apuntarlas, pero se te olvidan. Entonces, pues pasan los problemas. Por eso, estas normas de comunicación, yo se las recomiendo que las implanten en su vida. Eventos y canales de comunicación. Aquí simplemente es una pequeña matriz en donde tenemos algunos eventos de comunicación como junta interna, junta con directivos, reunión con los incubados, reunión con tutores o consultores, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? Siempre es importante tener un objetivo. A mí me ha tocado asistir a una cantidad de reuniones que vamos y no se supo para qué era la reunión. O sea, se ven tantas cosas, se platican tantas cosas que sales y dices, ¿y cuál fue el objetivo? No hay. Entonces es importante establecer un objetivo para cada evento. Coordinador, ¿quién es el coordinador de cada evento? El tipo de canal que se va a usar, la fecha, quiénes están invitados y qué tipo de registro hay. Siempre es importante tener un registro de los eventos. La norma ISO 9000 te pide eventos de comunicación. ¿Cómo los justificas? A través del registro. Ya sea fotos, ya sea minutas, ya sea ¿cómo se llaman? Diplomas, etcétera. Entonces es importante tenerlos. Ahora, provoca la buena comunicación. Hay que crear los momentos para comunicar, hay que crear reuniones, juntas, pláticas de 5 minutos y establecer los canales de comunicación. Si bien pueden ser tableros, pueden ser buzones, pueden ser pizarrones, cuadernos, mensajes, lo que sea. Cada canal lo puede diseñar la empresa. ¿Cuál es el mejor canal? No hay. Depende del tipo de organización. Hay algunos que prefieren los medios electrónicos que son efectivos, hay otros que prefieren medios más tradicionales como blogs de notas, etcétera. No importa cuál uses, pero que sea efectivo. Ahora, todo depende de ti.
Dice aquí, estar bien comunicado en tu trabajo, estar bien comunicado con tu familia, depende de ti. Si no hubiera problemas de comunicación, no habría problemas. ¿A qué se refiere con depende de ti? Imagínense que yo estoy en el pasillo en la escuela y escucho que dicen algunos compañeros, mañana va a haber reunión de academia, ¿no? Y yo falto a la reunión de academia. Digo, a mí no me avisaron, yo sé que había reunión, pero decido no ir porque a mí no me llegó ningún comunicado. Y resulta que ven cosas importantes y me dicen, ¿por qué no fuiste? Y eran cosas que me afectaban a mí y yo me molesto. Y digo, es que a mí nadie me avisó. Cuando decimos depende de ti, se refiere a ver, tú escuchaste en el pasillo que iba a haber una reunión de academia, aunque no te estén diciendo a ti directamente, pues vas y preguntas, oye, escuché que hay reunión de academia, ¿yo tengo que venir? Y ahí me van a decir, sí, tienes que ir o no, y ya puedo ahora sí no ir, pero es hacerse comunicar, comunicar y hacerse comunicar. Entonces, a esto se refiere. Bien, hasta aquí es el tema de comunicación. Repito, toda la parte del trabajo se va a explicar en clases. Hasta aquí le dejamos hoy. Muchas gracias.